compañeras, en primer lugar agradecer la asistencia y la participación de todos y todas en una de las 3 concentraciones, movilizaciones, jornada de lucha que a nivel estatal hemos realizado hoy, el mismo día, a la misma hora, en todas y cada una de las comunidades autónomas. En el caso del País Valenciano, hoy a las 12 hemos realizado 3 concentraciones, una en Alicante, enfrente de la sede de la patronal de Coepa, otra aquí en Valencia y otra en Castellón, en la Plaza Les Autis. Agradecer la participación, el apoyo y el respaldo de la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras del País Valenciano, con el compañero Paco Molina, secretario general confederal, a la cabeza. No me queda otra que, aparte del agradecimiento, con realidad estricta e histórica, tildar, valga la redundancia, de histórica esta concentración, porque es la primera vez en la historia de la Federación de Actividades Diversas de Comisiones Obreras que el mismo día, hoy, 10 de mayo, a las 12 del mediodía, hemos realizado en las 17 comunidades autónomas casi 30 actos de protesta, 30 actos de concentración del sector de limpieza de edificios y locales en el conjunto del Estado español. Lo hemos hecho bajo la responsabilidad, y lo decimos alto y claro, de ser Comisiones Obreras el sindicato mayoritario en el sector a nivel estatal y a nivel de País Valenciano. Los ejes que conforman la protesta, las concentraciones de hoy día 10 de mayo son elementos absolutamente comunes en el conjunto del sector a nivel estatal. Y son 4. Uno lo dice perfectamente definido en nuestra pancarta: por la defensa del empleo con derechos, por el mantenimiento de empleo. Primera cuestión fundamental. La semana pasada en Barcelona, en el segundo Congreso Nacional de Limpieza a nivel estatal, la patronal barajaba unas cifras, y eso sí que es noticia, y no la lejía, que aparecía en otros medios de comunicación, que se han perdido 76.000 puestos de trabajo en limpieza en los últimos 3 años. Esos son datos de la patronal. Si a eso lo tenemos que sumar lo que estamos sufriendo en nuestras carnes, las limpiadoras y los limpiadores de este sector, que también son despidos encubiertos, y las reducciones de jornadas parciales, Comisiones Obreras dice hoy alto y claro que en los últimos 3 años se han perdido más de 120.000 puestos de trabajo a nivel estatal en el sector de limpieza de edificios y locales. Un sector que ninguna de vosotras, ninguno de nosotros debemos olvidar, que históricamente en los últimos 30 años en este país hemos sido fuente generadora de empleo. Tenemos que denunciar públicamente las reducciones de jornada y los despidos masivos que han acaecido, aunque no nos lo quieren publicar, en empresas, clientes principales, con pingües beneficios como el BVA, como las Bancaixas, como las Caixas, como el Corte Inglés. Y podríamos estar diciendo, lamentablemente durante muchos minutos, el rosario continuo de centros de trabajo donde se están cargando día a día a compañeros y compañeras fijos y no fijos del sector de limpieza. Pero además de ese motivo, que sobraría y justificaría suficientemente estas concentraciones, hay 3 motivos más. Fundamental, el desbloqueo de la negociación colectiva. El 80% de convenios colectivos a nivel estatal están bloqueados al día de hoy por la actitud intransigente y responsable del banco empresarial, de todas y cada una de las empresas, sin excepción, asociadas en 2 asociaciones a nivel estatal, harto conocidas por todas las que estamos aquí, que es ASPE y AFELIL. A nivel de País Valenciano, el bloqueo de la negociación colectiva es del 100%. Los 2 convenios colectivos de limpieza de Alicante, el convenio provincial de limpieza de Castellón y el convenio provincial de limpieza de Valencia están absolutamente bloqueados. Más todavía es preocupante la situación del convenio de Valencia, donde todos vosotros y vosotras y el resto de compañeros y compañeras que no están presentes, pero que representamos y defendemos en el día a día, desde 31 de diciembre del 2009, es decir, van para 17 meses, tenemos congelados nuestros derechos sociales y nuestros derechos económicos. Y la única respuesta que en el convenio provincial de Valencia está realizando el Banco Empresarial
es la congelación del salario, aunque empezaron plantando la reducción del salario, y la desaparición de la antigüedad. Ese es el segundo gran motivo por el cual hoy realizamos esta concentración y evidentemente aseguramos que tendrán continuidad en el tiempo. Y quiero aclarar una cuestión. Decía y reitero que hemos emprendido esta iniciativa, esta estrategia a nivel estatal, de realizarlo única y exclusivamente como comisiones obreras, pero quiero también reivindicar la unidad sindical con el sindicato UGT, con lo cual el día 3 de mayo, y habrá más movilizaciones en el futuro, por intentar conseguir un buen convenio colectivo. 17 de mayo.